Listo. Vamos aqui a transmitir. Ok. É um tema muito importante, na verdade. Né? Eu puse o altar de Deus, como devemos estar em nossa vida, no altar de Deus. Né? Pero a Bíblia também nos dá nos especifica como devemos apresentar ante o trono ante Deus, ante o trono da graça, sim ou não? Então, me gostaria que tu me deres, abraçes submissão de como se deve, como devemos apresentar-nos ante a presença de Deus. Bueno, yo, la Sí. idea que yo tengo, Ajá. o la idea o el concepto de lo que yo tengo del altar es que el altar es un lugar sagrado, un lugar que merece toda nuestro respeto y nuestra reverencia. Creo que tiene mucho que ver quienes nos han preparado, quienes nos han enseñado. Entonces yo, gracias a Dios, tuve, porque ya fallecieron personas que me enseñaron a respetar el altar de Dios. Me decían, mira hermana, el altar de Dios es sagrado, ahí no puede ir, no puede subir cualquiera. Cuando te toque dirigir, es tan importante como el dirigir la alabanza, como la prédica. Sí. Y me decían, entonces tú tienes que santificarte lo más que puedas. Así es. Hacer reverencia al Señor en oración, en ayuno, pedirle perdón a Dios por todas las cosas que no le agradan, y presentarte delante de Dios para que Él use tu vida. Entonces, yo aprendí eso, que el altar de Dios no se debe de subir cualquier persona. El altar de Dios es sagrado. Sí. Es sagrado. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que dice la palabra de Dios, que en la antigüedad nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, el que era la persona indicada. ¿Y por qué no podían entrar la gente? Porque ellos tenían miedo. ¿Miedo a qué? Sí. A que si tú no ibas limpio, si tú no estabas puro, si tú habías cometido pecado, fuera el pecado que fuera, si tú entrabas impuramente al lugar santísimo, podías caer muerto. Entonces, ¿qué hacía la gente? Le cedía el lugar al sacerdote. Dice la Biblia que aún el sacerdote entraba con miedo, porque si ya no salía, eso significaba que ya había muerto. ¿Por qué? Porque si no le agradaba a Dios cómo el sacerdote se estaba presentando, ahí mismo él podía caer muerto. Entonces, yo pues sí trato de tomar muy en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. La Biblia nos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por los siglos. La reverencia que se le hacía antes se le debe de hacer ahora. No porque estamos en el siglo XXI y todo lo que tú quieras. No por eso ya Dios dejó de ser, no sé, no podemos darle, nomás porque ya estamos en otra, en otros tiempos. Los jóvenes de ahora dicen, no, es que son otros tiempos. Sí, son otros tiempos, pero Dios es el mismo. Exacto. Dios es el mismo, o sea, Él no ha cambiado, sigue siendo lo mismo, Él exige lo mismo. Mira, bueno, yo quiero leer en esa versión, esa es la palabra de Dios para todos, Hebreos 13:8, que dice así:
buscar aquí 3:7, ¿no? Tengo en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿No? Como te decía, Jesucristo no cambió, Dios no cambió. Por eso dice la palabra del Señor en Malaquías 3:6, ¿no? Malaquías capítulo 3, versículo 6, que nosotros no hemos sido consumidos, pero Malaquías estava dizendo a los sacerdotes dessa época. Então no 3:6, Malaquías 3:6, em essa versão diz assim: Eu sou o Senhor e nunca cambio, e ustedes siguen siendo hijos de Jacob, pero me han desobedecido desde los días de sus antepasados. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes, lo dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Dios no cambia, Dios no ha cambiado. Que incluso es extremadamente importante saber cómo debemos estar en el altar del Señor. La Bíblia nos ensina isso, sim ou não? Nos ensina como devemos nos portar. Por exemplo, mientras nós preparávamos o estudo, Deus foi nos mostrando, nos ensinando o que passou com essa família, com uma família, quais são as leis dos sacerdotes, né? Porque os sacerdotes tinham leis, e hasta leis para que eles, os sacerdotes, né? Esta leis que para os sacerdotes apresentarem ante a presença do Senhor, apresentarem delante do Senhor. São as leis que os sacerdotes tinham que cumprir, sim ou não? Así es. Yo quiero, Sí. bueno, me llamó la atención lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Se refiere a que todo líder que hemos tenido, ellos nos han enseñado cómo debemos de ser nosotros. Nuestro vivir diario con Dios. Y nos dice que debemos de acordarnos de ellos. Por eso yo hago mucha mención de quienes me discipularon. Sí. Mujeres de Dios, hombres de Dios que me discipularon y me enseñaron cómo debía ser mi conducta delante de Él, cómo yo debía presentarme. Y dice, imiten su fe. Su fe. O sea, imiten su fe. Ya te enseñaron ellos cómo debías de ser. Ahora te toca a ti enseñar, te toca a ti imitarlos a ellos, y ahora lo que ellos hicieron, ahora te toca a ti compartirlo a los demás. Entonces, yo recuerdo que mi abuela no era evangélica, pero sí yo me acuerdo que mi abuela tenía una reverencia muy grande hacia Dios, una reverencia. Entonces, yo tendría 7 o 8 años cuando yo la veía a ella, sus oraciones, la reverencia que ella tenía para Dios y todo eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Imitar lo que ella hacía. ¿Qué estamos haciendo ahora? Imitar a aquellos que nos enseñaron cómo debemos de presentarnos delante de Dios. Entonces, sí, sí nos mortifica un poco estos tiempos en los cuales estamos, en que en estos tiempos parece que estamos enamorados más del éxito, más de la popularidad, más de los altares, de estar allá, pero brillando como si fuéramos estrellas, como si fuéramos artistas, como si fuéramos cantantes, pero no somos nada de eso. Solo somos delante de Dios, solamente somos siervos que Él está usando para su gloria. Exacto. Más bien Él quiere usar para su gloria.
Entonces nos preocupa un poco porque vemos que en los altares no nos estamos refiriendo a una iglesia en especial, nos estamos refiriendo a la iglesia en general, que ya no hay esa referencia. Los jóvenes de estos tiempos, aún en su vestimenta, aún ellos quieren subir como ellos quieren hacer lo que ellos quieren, usar la música, poner la música que a ellos les agrada, y debemos de entender que la música, la alabanza, no es para gusto nuestro, no es para beneficio nuestro. No. Eso también me explicaban mucho a mí. No, hermana, es que la alabanza no es para ti. Si no te gustó, pues lo sentimos, pero es que no era para ti, es para Dios. Entonces empecé a entender todo eso. Y entonces Dios nos daba esta palabra. ¿Por qué? Porque hoy muchas personas se emocionan mucho cuando le dicen vas a estar en la alabanza. Mire, yo les voy a decir una cosa. En cambio yo, muchas de las veces me invitaron a estar en la alabanza. ¿Sabe qué? Y yo decía que no, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo nervios, me da nervios estar ahí. Aparte no me siento preparada para estar ahí y todo eso. Más sin embargo, en un tiempo Dios me usa en la alabanza, y todo eso, pero no me creo artista, no me creo que tenga una super voz y todo eso, no. Simplemente soy un vaso que sirve al Señor. Entonces, entre más nosotros entendamos quién es el que está en el altar, más Dios nos va a usar. Entre menos nosotros entendamos quién es el que está en el altar, menos presencia de Dios va a haber en los altares. Y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque no hay cambios en las personas. Vemos que siguen siendo las mismas personas. Cuando yo comencé a ir a la casa de Dios, yo tenía un gusto por la música secular, de verdad. Yo era amante de la música secular. Yo creo que me era difícil vivir sin música secular. Cuando el Espíritu Santo toca mi vida, también tenía una manera de vestir muy diferente a la que tengo ahora, una manera de peinarme, de todo, de hablar, de todo. Cuando el Espíritu Santo me toca, me alcanza, me bautiza, nadie me dijo que yo debía de cambiar de vestuario, nadie me dijo que debía de dejar de escuchar esa música, nadie me lo dijo. Fue el mismo Espíritu Santo el que empezó a cambiar mi gusto por la música. Fue el mismo Espíritu Santo el que me empezó a mostrar cómo yo debía de vestir, porque con mi vestuario estaba dándole reverencia. Reverencia a Dios. Acerca un poco más el micrófono. Sí. Le estaba dando reverencia a Dios con mi manera de hablar, le estaba dando reverencia a Dios. Entonces entendí que yo no quiero ser artista, yo quiero ser un adorador y quiero ser usado por Dios. Que alguien me diga, ¿sabes qué, hermana? Cuando tú estabas arriba, de hecho me lo han dicho. Recuerdo un pastor de California donde me tocó ministrar la alabanza, y yo subí al altar solamente para entonar un canto, y lo entoné. Yo solamente volteo a los lados y veo que toda la iglesia lloraba. De hecho yo me asusté, dije, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué llora la gente? ¿Qué hice mal? O sea, todavía estaba muy lejos de conocer lo que era la presencia de Dios. Entonces, si yo veía a los pastores llorando, a la gente llorando y todo, yo me asusté y dije, pues no sé qué hice mal, no sé. Ellos siguieron llorando. Pero fue la presencia de Dios. Pero a los 2 días me tocó ir a visitar al pastor porque cumplía años. Y él me dice, ¿cómo estás, hermana? Le digo, bien, pastor, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y me dice, no sabes lo que acabas de hacer, lo que hiciste, mejor dicho, porque había pasado 2 días. Y yo me asusté porque
¿qué hice? Y me dice él, hiciste que la presencia de Dios descendiera, ¿no te diste cuenta? Yo me quedo así y le digo, no, me dice, hiciste que la presencia de Dios descendiera, dijo, que aún, me dijo ese pastor, aún puedo sentir recorrer mi cuerpo al Espíritu Santo. Me dijo, déjate, sigue así, sigue así, sigue glorificando a Dios con alabanza. Entonces, yo quiero ya darle un llamado a todo aquel ministro de alabanza. No eres artista, no eres una estrella, eres un adorador. Y créeme que el día que tú te quites ese orgullo, esa soberbia, porque a veces somos soberbios y te dicen, no cantes esa, yo la voy a cantar, yo la voy a hacer y me voy a vestir como quiero y voy a hacer ahí, y te subes al altar. Eso impide que la presencia de Dios descienda. ¿Por qué? Porque Dios no va a solapar orgullosos. La Biblia lo dice clarísimo. Dios no va a solapar caprichosos en la alabanza. Y es muy triste decirlo, pero en los altares hay mucha gente de esa. Y entonces estamos corriendo el riesgo de que Dios nos amoneste, porque ya estamos en tiempos muy críticos. Entonces, la alabanza, cuando Dios te presta el altar, tú tienes que tener reverencia, porque el mismo que estuvo en el pasado, cuando cayeron los sacerdotes muertos, si no estaban correctamente alineados a la palabra de Dios, viviendo una vida como Dios quería, caían muertos. Si las personas que subían ahí, por eso ellos no subían, ellos no entraban al altar. También nos dice la palabra de Dios que Moisés, cuando él subía a hablar con Dios, dice que su rostro resplandecía, pero antes de eso dice que la zarza ardía, y le dice el Señor, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. El lugar santísimo. El lugar santísimo. Entonces dice que todo el pueblo solamente escuchaba y tenía miedo. Sí. Ese Dios es el mismo de ahora. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros como ministros, como siervos de Dios, no enseñamos a nuestras generaciones a respetar a ese Dios. Sí. No los enseñamos, no los disciplinamos, no los ayudamos, no los corregimos. Con amor les enseñamos, mira hijo, mira hija, si tú quieres estar en la alabanza, como le llames, por su nombre, lo que tú quieras, pero si tú tienes que hablarle de la forma que me hablaban mis líderes, y me decían, mira hija, si tú quieres servir al Señor, tienes que ser así, tienes que dejarte usar por Él, tienes que dejar dejar tus caprichos para que el Señor te pueda usar. Entonces, eso me quedó grabado. Me quedó muy, muy grabado. Esa fue la enseñanza que ellos me dejaron, porque digo, algunos ya fallecieron. Entonces, no es mentira lo que estamos hablando. Pero ¿qué hacemos? A veces nada más porque tiene bonita voz y lo subimos. Pero ¿sabes qué? Hermano o hermana, si tienes hijos, también, porque a veces vamos toda la familia. Y aún tú como padre, viendo que tu hijo todavía tiene los corridos allá en su cuarto, tiene allá música mundana, y luego sale de ese lugar y se sube al altar, tú como papá, tú como mamá, tienes que decirle, hijo, aunque se enoje, tienes que tener reverencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque corres gran peligro. ¿Pero a qué te refieres? Estás corriendo peligro, y ahorita les voy a platicar por qué. Ahorita les voy a contar por qué. No sé si mi esposo quiere comentar algo. Sí, vamos a estar comentando. Hay un problema en Facebook con el sonido, con el audio. Pero en YouTube sí está funcionando bien. Ahorita, a través del Facebook de mi esposa aquí, le comparto el link para que puedan ver por YouTube. Pero
aparece aqui em Facebook, o vídeo. Já você vai mejorando já o áudio. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Cuando una persona, vamos a hablar del ejemplo de los sacerdotes. Los sacerdotes, para entrar en un santísimo lugar, el jefe de los sacerdotes, ele tenía que tener una vida en santidad. Porque se ele não entrasse em santidade, se ele entrasse em pecado, de hecho, moriria. Isso passou com Nadab e Abiú, hijos de Aarón, que entraram no Santíssimo Lugar e ofereceram um fogo estranho, um incenso estranho, e morreram nesse momento. E entraram em um Santíssimo Lugar. E na Bíblia, amor, temos vários exemplos. Por exemplo, o que passa se os sacerdotes não ensinam a seus filhos, não discipulam seus filhos? Paulo foi bem claro, em 1 Timoteo 5,8, que aquele que não cuida dos suyos, y de los de su casa, negó la fe y es peor que lo infiel. O sea, Pablo está diciendo lo siguiente: si tú no sabes corrigir sus hijos, si tú no sabes disciplinarlos, ¿cómo que tú vas a tomar cuenta de la casa del Señor? Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, 1 Timoteo 5,8, eu vou ler aqui na palavra de Deus para todos, que diz assim: se alguno não mantém a sua família, particularmente a los de su próprio hogar, niega a fé e é pior que el que não crê em Deus. Então, vemos realmente, se tu não sabes educar seus filhos, se tu não sabes instruir seus filhos nos caminhos do Senhor, há exceções. E as exceções que hablamos é que o hijo já conheceu o Senhor, já conheceu a palavra, pero saiu por decisão própria dele. Só que temos o assunto aqui é como está o altar. Quem está em el altar? Porque há uma diferença. Como está nosso altar para com Deus? Aí nós evaluamos a nós mesmos. Como está? Às vezes devemos perguntar a Deus: Senhor, como está nosso altar? Como está nossa vida ante sua presença? Fazer as perguntas de diagnóstico. De uma irmã que queremos entrevistá-la aqui. E ela disse: sempre há que fazer as perguntas de diagnóstico. Como estou? Como está minha vida? Como estou me portando ante a presença do Senhor? Por que devemos fazer essas perguntas de diagnóstico? Porque necessitamos evaluar nossa vida, saber como está nossa vida. Fíjese bem. Aí em 1 Samuel 2, 12 a 17, minha esposa vai ler na Reina Valera 1960, e eu vou ler aqui na Palavra de Deus para todos. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 ao 17. 12 al 17. Sim. ¿Listo? ¿Listo? Adelante. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Garfio de 3 dientes, no sé si era poco. Dice: y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera
hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaron las ofrendas de Jehová. Fíjese bien, primeramente es que los hijos de Eli no eran sacerdotes. Y mucho se usa en ese día porque es hijo de pastor, será pastor. No. Pode ser que o hijo tenha chamado de pastor, tenha vocação de pastor, mas pode ser também que não. Não é porque eres hijo de pastor, vai ser pastor. E aqui os hijos de Eli creiam que eram sacerdotes. E que tinha que ser o pecador? Oferecer todo o sacrifício para obter o perdão de pecados. Então, o que sucedia? Os hijos de Eli diziam ao pecador: não, tu assa a carne, echa fora a graça e nós comemos o sacrifício. Só que Eli se enterou do pecado de seus hijos. Ele se enterou de lo que estava fazendo seus hijos. Pero quando vayamos aí 1 Samuel 2, 21 a 25, diz assim, ahorita vou ler na palavra de Deus para todos. 1 Samuel capítulo 2, do 21 a 25, diz assim: o Senhor foi bondadoso com Ana, concedendo-lhe 3 hijos e 2 hijas, mientras Samuel crescia servindo ao Senhor. Eli era muito anciano. Com frequência oía sobre as coisas que seus hijos lhes hacían a los israelitas em Siló, e também que seus hijos se acostavam com as mulheres que serviam em la entrada de la carpa de reunião. Ele les dijo a seus hijos: el pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen, porque actúan assim. Déjense de eso. El pueblo del Señor está hablando mal de ustedes. Si alguém peca contra outro ser humano, talvez Deus le ayude. Pero si alguém peca contra el Señor, entonces, ¿quién va a poder ayudarle? Pero como los hijos de Eli se negaron a escucharlo, el Señor decidió matarlos. Fíjese quão sério é isso. Eli era sacerdote. Ele se enterou dos pecados de seus hijos. Ele se enterou de lo que seus hijos estavam fazendo. Só que ele não tomou a decisão, como vemos. Ele não tomou a decisão de sacerdote. Qual era a decisão? Era quitar seus hijos. Quitá-los, ou seja, desse lugar. ¿Para quê? Para que o povo tivesse acesso ao sacerdote, que era Eli. Só que também os hijos de Eli não deixaram de ser isso. Se mantiveram pecando, enganando, outras palavras, roubando o coração do povo. E por isso disse essa versão que Deus decidiu matá-los. E Deus decidiu quitar-lhes a vida. Por quê? Porque não obedeceram a seu padre. Eli era uma autoridade posta por Deus? Sim, era um sacerdote.
El sacerdote en esa época tenía más palabras que el rey. Solo que Dios actuó. No sé, ¿amor, quiere decir algo sobre eso? Sí, aquí nos habla de que lo que nosotros no hagamos con quien esté a cargo nuestro, esas personas van a padecer. Es mejor hablarles, de decirles el trabajo de todo siervo de Dios es enseñar a los demás cómo debemos de presentarnos delante de Dios, la reverencia que debemos de tener delante de Él, para si tenemos un cargo. Es muy triste, hermanos, como mucha gente. Hoy me decía una hermana que ella se fijaba en que mucha gente se ha ido de las iglesias. Sí. Se ha ido de las iglesias, y me decía ella, dijo ella, y me incluyo, dijo, no hacemos nuestro trabajo, debemos de ir a buscarlas, a preguntarles por qué ya no están asistiendo. Y lo peor de todo es que esas personas que un día se sirvieron a Dios con todo su corazón están llenos de amargura. Esas personas que un día entregaron todo su ser para el servicio de Dios, están en amargura. ¿Por qué? Porque algo vieron que no les gustó, algo que no iba de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces muchas veces por errores que cometemos adentro del templo y que hacemos, nos están observando. Entonces empiezan, yo lo he escuchado mucho en diferentes lugares y con diferentes personas, y lo primero que te dicen, mira, y ese que está en la alabanza, ¿cómo es posible que lo tengan ahí si esa persona anda, lo acabo de ver allá, estaba en un antro, estaba escuchando música mundana, y ese que está en la alabanza? Entonces empiezan a decirte, entonces, ¿cómo quieres que yo vaya si esa persona está haciendo lo contrario? Entonces muchas de las veces prefieren mejor decir, ¿sabes qué? Para estar en un lugar así, yo mejor me regreso, porque yo no estoy de acuerdo. Y lamentablemente esa persona se va pensando que hace lo correcto y va cayendo después en la misma rutina que tenía antes. Entonces el Señor sí nos está llamando, o con urgencia, que es necesario que si somos líderes de alabanza, tengamos un liderazgo dentro de la iglesia, lo usemos correctamente, que no seamos piedra de tropiezo para los demás, hermanos. Que no seamos piedra de tropiezo para los demás. ¿Por qué? Porque va a venir hace días escuchaba a un hermano, el hacha ya está puesta. El hacha ya está puesta. ¿Qué significa el hacha? Que el hacha significa que el Señor ya la tiene puesta sobre aquel árbol. Si aquel árbol ya no está dando el fruto que debe de dar, va a ser cortado. Entonces, nos corresponde a nosotros, como si Dios nos ha dado un cargo, si Dios nos ha dado la bendición de tener un cargo, estemos trabajando en el área de niños, enseñar a nuestros niños a tener reverencia hacia Dios. Sí. Hace días me tocó hacer algo con los niños de las escuelas de verano. Esos niños no querían cantar, estaban todos indispuestos, no querían cantar. ¿Qué hice? Los observé a todos con las manos para abajo, todos no querían cantar. Entonces se me ocurrió hacer una idea. Mejor dicho. Y traía yo 50 pesos en mi bolsillo. Y les digo, ¿saben qué? Como los veo muy flojos, no quieren cantar, voy a tener que hacer
voy a hacer pues voy a hacer una dinámica, le dije, para que se animen a cantar. Y ellos Sí. se quedaron observándome. Son niños, hermanos. Eran niños de 7 años, 9, hasta de 9 a 10 años, máximo 11. Pero eran chiquititos, desde 7 7 años, sí. Había chiquitos también, muy chiquitos, pero ya eran ya más de 5 o 6 años que ya entienden. Y les dije, voy a hacer una dinámica. Le dije, como los veía muy flojos que no querían participar en la alabanza, le dije, ok, les voy a hacer una dinámica. Le digo, saco de un billete de 50, le digo, traigo 50 pesos. Estos 50 pesos se los voy a dar al que cante mejor y al que exalte y todo eso. Cuando hice eso, los niños empezaron a cantar y a danzar y a brincar, pero lo hacían una cuenta que sí, había un grandecito y ese se movía todo y todo así. Y se encendieron todos. Paramos y le digo, ya vi que sí están cantando, que sí están saltando y que y que el otro. Le digo, y ellos esperando los 50 pesos, el billete que se habían ganado. Y le digo, nada más que yo no puedo pagar por algo que debemos de hacer naturalmente para Dios. Nunca se le cobra a Dios por hablar. Nunca se le cobra a Dios por servir. Al contrario, es un honor servir. Y yo creo con todo mi corazón que esto les quedó en su cabecita, y el día que ellos sean grandes, hermanos, ellos son los futuros pastores, ellos son los futuros ministros, son los futuros profetas, los futuros evangelistas, los futuros maestros, sí. Los futuros pastores, futuros evangelistas, los futuros pastores. Y yo creo que eso le quedó en su cabecita, y ellos van a decir, yo no puedo enseñarte a cobrarle a Dios. Pero debemos empezar desde ya, hermanos, porque Dios nos va a exigir, así como le exigió a Elí, le dijo, ok, no estás corrigiendo a tus hijos, porque te corresponde como sacerdote corregir a tus hijos, y no estás cumpliendo con tu trabajo. Dios dejó de hablarle a él, Dios ya no le habló a Elí. Es cuando empieza a hablarle a Samuel. Y Elí se pone triste, se da cuenta que ya Dios no le habla. Y el Señor decide matar a sus hijos. Hermano, yo quiero contarles algo que me contaron hace unos días. Lo voy a contar con todo respeto. Ojalá esa persona no se moleste, pero lo voy a contar porque viene al tema. Esa persona me decía que hace unos días una persona que estaba en la alabanza tuvo un accidente trágico, muy trágico, donde murió junto con su familia completa. Entonces ella me lo contaba con mucho respeto y todo, y me dice esa persona me dice, y murió esa persona, dice, junto con su familia, murieron trágicamente en un accidente, dice. Pero después dice, se enteran de que ella pertenecía, ellos se enteran de que pertenecía al grupo de alabanza donde asistía. Y pues todos se sorprendieron, dice, pero ¿cómo fue eso? Si en la mañana le había cantado a Dios, había estado adorando a Dios. Después, dice, pasan unos días y viene un profeta, y le dice, así les dice el Señor al resto de la alabanza, así les dice el Señor, esto que pasó solamente fue una corrección. Y le dijo el profeta, si no se ponen en línea con Dios, arriba en los altares, dijo, porque en el altar, dijo, se están subiendo gente impura, no gente consagrada, sino gente que escucha música mundana afuera, gente que hace todo lo que hace cualquier persona y luego sube al altar. Y le dijo el profeta, van a morir con ella. Así de sencillo. Hermanos, por eso nosotros estamos dando este tema. Porque al saber nosotros, Dios
Dios nos movió y, ¿sabes qué? Le digo, pues, ¿sabes qué? Dios nos está hablando. Porque tal vez estamos viendo también cosas que no, y estamos callando. Lógicamente no vamos a ir a iglesia tras iglesia, ¿no? Porque no podríamos, es imposible. Pero sí lo podemos estar transmitiendo a través de estos medios para que si usted es padre de familia y tiene gente en la alabanza, si usted tiene un hijo que esté sirviendo a Dios, porque hay padres que tienen hijos y están sirviendo en la iglesia en diferentes lugares, pero salen de ahí sus hijos y se encierran en su cuarto a escuchar pornografía, a escuchar música mundana y todo eso, y el papá calla. Hermano o hermana, no esperemos que Dios hable como le habló a él. El mismo Dios del pasado es el mismo Dios de ahora. Solo que ahora todavía tiene más. Tenía suma importancia en el pasado, demasiada importancia. Pero hermanos, ahora es más peso de gloria todo eso. ¿Por qué? Porque Jesús derramó una sangre preciosa. Amén. No fue cualquier cosa. Entonces, si el Señor tomó en cuenta el pecado de aquellas personas en el pasado, imagínense ahora, la sangre de Jesús no fue cualquier cosa. No. Entonces tenemos que tener reverencia. ¿Quién es Jesús para ti? Ore por sus hijos, amonéstelos, enséñelos. Si usted tiene un liderazgo, Dios lo ha puesto con niños, enséñele al niño a respetar a Dios. Yo le digo, mi abuela no era evangélica, después se convirtió a Cristo, pero mi abuela dejó huella en mí del respeto que ella le tenía desde niño. ¿Será que nosotros no podemos hacer eso con nuestros niños? Ese chiquito. Si Dios le ha puesto a usted como maestro de escuela dominical o maestro, enseña al niño a tener reverencia por Dios. Si usted está a cargo de jóvenes, enseña al joven que tiene la reverencia que debe de tener con Dios. En el área en la que Dios le haya puesto, honre a su Dios. Honre a su Dios y enseñe. ¿Para qué? Porque, mire, hace días estuvimos en una capacitación de líderes y nos tocó ir. Me llamó la atención mucho lo que dijo aquel hermano, no recuerdo su nombre, dijo pastores. Sí. Nos han puesto a pensar que tenemos poco tiempo ya, porque no sabemos, dijo, cuando, no sabemos si pronto nos vayan a morir de este lugar, vamos a morir, no sabemos cuántos años nos quedan. No sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos cuánto Esa tiempo es la verdad. tenemos. Pero ¿a quién usted ha preparado para ser su sucesor? ¿A quién ha enseñado, ha discipulado para que el día que el Señor nos llame, usted se vaya, pero dice, enseñé a alguien? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? A mí sí me preocupa mucho. Hello, Moto. Hello, Moto.
está o mar. Pero ele não tomou uma decisão de padre. Isso é um caso omisso. Que uma coisa é eu dizer a meus filhos. Nós não temos filhos. Pero como temos sobrinos, temos filhos espirituais, digamos. Pero se nós, digamos, está mal e não corrigir, estamos fazendo caso omisso. E assim, caso omisso é pecado. Como diz aqui 1 Samuel, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Amor, lê para nós. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Sí. Dice así: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere la retiñirá ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que os he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo ocultaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Buena palabra. Exato. Um saludo ao pastor Max, a irmã Rocio Pantoja, que Deus os bendiga, irmãos, estão nos vendo por Facebook e para os irmãos que nos vê por YouTube também. Esperamos um dia o pastor Max poder estar aqui com nós, participar. Aí vamos ver a fecha. E aqui nesse texto é que Deus havia hablado a Samuel o pecado de los hijos de Elí e o porquê Elí não tomou sua decisão. Não se tomou a decisão como padre. E Deus disse a Samuel: mira, lo que eu vou fazer algo em Israel. Algo que vai retener ambos ouvidos das pessoas que vão escutar isso. Agora, por que vem nesse tema? Porque muitas vezes há pastores, não só pastores, digamos, há papás, há pessoas, ou seja, que estão querendo predicar nos altares, mas estão em pecado. Querem predicar, mas não têm uma vida de santidade na presença do Senhor. Há uns anos, ali em Brasil, um pastor tomou a seguinte decisão: nenhum diácono vai predicar ou exercer sua função se não sabe educar e disciplinar seus filhos em sua casa. Pero como ele se dava conta de que os filhos de los diáconos não los obedeciam, porque os filhos de los diáconos, os ujieres, digamos, se portavam mal na igreja, não queriam escutar a palavra, não queriam alabar. Então, para o pastor era: lo que os seus filhos são na igreja, são em sua casa. Então, os diáconos tiveram que buscar, orar a Deus, buscar de Deus algo para poder disciplinar e educar seus filhos na presença do Senhor. E um tema aqui, para terminar, é que como teria que apresentar o sumo sacerdote. Segundo Crônicas 5, de 11 a 14, eles teriam que estar apresentados de uma maneira santificada, ter santidade. Segundo, suas vestimentas, os vestidos, não teria que ser qualquer vestido, não teria que ser qualquer roupa, teria que ser uma roupa adequada para esse momento. E o terceiro, teria que suas palavras, as palavras teriam que bendecir, exaltar a Deus. Então, são qualidades do que vemos, do que a Bíblia nos ensina, de como devemos estar ante o altar do Senhor.
Agora, algo que escrevemos aqui, se poderias tu dizer, amor, o que está escrito? Mi letra não é la perfecta, pero tampoco es mala. Adelante. Dice, la Biblia nos habla que para entrar en el lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote se preparaba, se santificaba y tenía sumo cuidado de no entrar impíamente, ya que si lo hacía, corría el riesgo de caer muerto. Por lo tanto, la gente prefería que fuera el sacerdote el que ofreciera los holocaustos en el lugar de ellos mismos, en el lugar de ellos, porque tenían miedo de entrar y ser rechazados y caer muertos. La Biblia nos habla de cuando Jesús hace su sacrificio en la cruz. Exatamente, ou seja, o sumo sacerdote tem que entrar em plena santidade ante o Santíssimo Lugar. Não tem que ser de qualquer maneira, tem que estar em plena santidade. Se não estiver em plena santidade, morreria. Então, nossa vida tem que estar em plena santidade. Aí uma história, um sobrinho de nós nos contou que um irmão escutou a predicar um pastor. E esse irmão se acercou a esse pastor e lhe disse: pastor, muito buena sua prédica, ore por mim. Eu quero ter a mesma unção que tu tens. O pastor disse: sim, vou orar por ti. E disse que o pastor começou a orar por esse irmão. E a oração do pastor foi a seguinte: Senhor, eu te lo pido por esse irmão. Pido, Padre amado, que lhe falte dinheiro para que compre seus taquitos. Que lhe falte dinheiro para pagar suas contas. Que o Senhor quite o emprego que tens. E o irmão disse: não, pera, calma, porque eu pedi que tu oraras para que Deus me dê a mesma unção que tu tens. O pastor disse: sim, estou orando para que Deus te dê a mesma unção que tenho. Pero se tu não oras, não ayuna, não medita na palavra, não busca a Deus, não clama de todo o teu coração, como tu vas a ter a unção? E aqui é claro, ou seja, a santidade, ela vem de parte de Deus. É Deus que nos santifica. É Deus que nos dá a unção. Pero para isso temos que buscar essa santidade. Porque de graça mesmo é só a vida eterna. É só a vida eterna. Os demais, irmãos, temos que pagar o que dissemos, pagar um preço. Pero esse preço é o seguinte: a vezes temos que renunciar hasta alimentos, renunciar ao que nos gusta ser, para que Deus derrame de seu poder, para que Deus derrame de sua unção. Amém? Amém. Os irmãos, segundo, você pode deixar nas perguntas aí no Facebook todo. A luz está falhando porque creio que está se agotando. E também em YouTube, os irmãos que quiserem deixar sua pergunta, todo, podem deixar comentários, todo. Também pode deixar seu like, pode compartilhar, subscrever-te ao nosso canal, porque nos ajuda também no nosso ministério aqui, para que cresça também esse ministério. Amém? Vamos atender um tempo de alabança e depois vamos orar para terminar. Amém? Eu vou
poner la alabanza. Y gloria a Dios por todo lo que Dios ha hablado, nos ha enseñado y va a seguir enseñando nosotros todavía. Amén. Permítame. Solo voy a voltear aquí, hermanos. Dios le bendiga, hermana Nelly Cruz. Ahí la carpetita. Ahí. Listo. Dá um clique. Alabemos ao Senhor. Todo nuestro corazón. Está cargando la alabanza, hermanos. Un poquito aí de paciencia. Vamos a alabar. ¿Ah? Sí, tem YouTube? No, por la alabanza. Directa. Sí. Espera-nos um ratito, hermanos. Ah, não, lá um pouquinho. Esperamos. Travando. Se está travando, hermanos, aqui, pero vamos alabar ao Senhor. Já se está abrindo. Aqui vamos a ver. Ah, ok. Permítame. Só esperamos. Alabemos ao Senhor por lo que Ele é em nossas vidas. Alabemos ao Rei de Reis, Senhor de Senhores. Alabemos aquele que nos hizo, aquele que nos criou, aquele que nos deu vida eterna. Alabemos. Alabemos ao Senhor. Amém? Parece? Alabemos.
anunciar que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Tú dijiste ir y predicar Vamos a poner desde por el comienzo. todo el mundo tu evangelio anunciar, que todo ser pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. Dile conmigo así: Señor, heme aquí, que dispuesto estoy, anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Vamos a decirle todos ahora sí: Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Tú eres la verdad, Señor, y yo quiero llevarte a todo lugar, llevar tu palabra, Señor. Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar, sí, Señor, cuánto les amas y les quieres salvar. Díselo otra vez: tú dijiste ir, predicar y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser, sí, Señor, pueda escuchar cuánto les amas y les quieres salvar. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices: Señor, heme aquí, oh sí, que dispuesto estoy, anunciaré tu muerte y que vives hoy, sí, Jesús, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin tu amor. Vamos, cántalo conmigo, vamos a decirle así: Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero llevar, usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti,
tú eres la verdad. Aleluya. Dile conmigo así, tú dijiste ir, y yo estoy aquí. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy a ti. Todos los que están dispuestos, ofrezcamos a Él un aplauso, mis hermanos. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Solo tenemos que agradecer al Señor. Solo tenemos que dar gracias a Él. Gracias por el amor, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Solo recordar que la próxima semana nuestra transmisión será el viernes. Sí, el viernes, ahí lo avisamos a los hermanos. Oremos para terminar. Padre, gracias te damos, Señor. Agradecemos a ti, Padre amado, por esa noche. Gracias, Señor, por esa transmisión. Gracias, Padre amado, por lo que el Señor nos ha revelado y ha hablado en nuestras vidas, Señor. Bendiga a cada una de las personas que nos acompañaron, Señor, en esa transmisión. En nombre de Jesús, gracias, Padre amado, por todo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Amén.